Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia sobre gestión de la complejidad en entornos complejos. Mi nombre es Emilio Velasco, soy quien va a impartir la conferencia y soy el director ejecutivo de Anexa, una consultoría que está ubicada en Madrid. El objetivo que perseguimos hoy es hablar de la gestión de la complejidad y para eso es fundamental, lo primero, que adoptemos una perspectiva conceptual, que entendamos qué es la complejidad. Toda la conferencia va a estar ligada a poder definir y comprender exactamente qué es la complejidad. Bueno, vamos a empezar con el contenido. ¿Qué es la complejidad? Será la primera parte que abordemos de nuestro índice para hoy. Vamos a hablar de qué prejuicios tenemos ante la complejidad, porque una de las barreras o filtros, velos que nos impiden entender qué es la complejidad es precisamente algunos prejuicios que tenemos sobre esa idea o sobre ese concepto. ¿Qué métodos empleamos tradicionalmente para manejar o gestionar la complejidad? Vamos a hablar de ellos precisamente para evitar o para evaluarlos, para evitar tomar esos métodos de una manera simple, de una manera ingenua. Vamos a hablar de cuáles son las falacias que se derivan de la utilización de esos métodos y del concepto de complejidad. Ya veremos que no siempre que tratamos con la complejidad utilizamos razonamientos que son razonamientos limpios o razonamientos eficaces. Nos engañamos muchas veces en la gestión de la complejidad. Vamos a ver un apartado que hemos denominado Una nueva esperanza, en el que vamos a ver dos métodos que utiliza Anexa Consultoría para trabajar con la complejidad. Son dos métodos elaborados por nosotros y que plantean, bueno, ya se han aplicado en clientes y que plantean la gestión de la complejidad desde una nueva perspectiva. Y finalmente vamos a ver algunos principios sobre cómo gestionar la complejidad. En este caso no vamos a hablar exactamente de metodologías para gestión de la complejidad, sino que nos vamos a referir a cómo gestionar la complejidad desde el punto de vista de los principios de la gestión. Bueno, pues quería empezar antes de nada con una frase del Quijote, del principio del libro, en el que, hablando de él, creo que conocéis todos el contexto, pero quiero que la tengamos presente para el avance de nuestra clase. Dice que en resolución él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Recordáis que es el momento en el que nos cuentan que había leído tantos libros de caballería que los había creído que esos libros eran verdad, y entonces se había lanzado al mundo, ¿vale?, a trabajar en el mundo, a gestionar en el mundo, con unos parámetros que no eran exactamente los parámetros que respondían de la realidad. Bueno, tengamos esa idea en la cabeza y vamos a empezar con el contenido. ¿Qué es la complejidad? Lo primero y más importante para nosotros, complejo es opuesto a simple. Complejidad entonces quiere decir que está formado por diferentes elementos, ¿de acuerdo? Y la relación entre estos elementos además no es clara o no siempre es la misma o no es posible establecer un único patrón para todos esos elementos. Complejo entonces es aquello que está formado por diferentes partes y la relación entre las partes no es una relación continua, estable, parametrizada, que nosotros podamos predecir continuamente. La complejidad requiere, por lo tanto, un extra de creatividad o de intuición a la hora de definirla. Lo complejo se confunde muchas veces con lo complicado, quizá porque en inglés esas palabras a veces se utilizan de manera sinónima. ¿Qué es complicado? Bueno, es lo opuesto a sencillo, a fácil. Entonces algo es complicado cuando no es fácil, algo es complejo cuando no es simple, y simple se refiere a que está formado por una sola parte, ¿de acuerdo? Así que lo primero de todo necesitamos, para que algo sea complejo, que tenga partes y que la relación entre esas partes sea una relación modificable. Las relaciones humanas son complejas. El cuadro que tenéis ahí al final de la diapositiva es un cuadro para situar la complejidad frente a otros tres elementos que serían lo simple, lo complicado, lo caótico. Este cuadro proviene de, lo ha desarrollado una empresa que se llama Cognitive Edge, ellos lo llaman Cynefin Framework, y es el cuadro que utilizan para hablar de las diferentes situaciones o posiciones que pueden darse dentro de una empresa. Veréis, la situación simple, que es la que está, la voy a señalar, que es la que está en el
cuadrado inferior derecho, la situación simple es aquella en la que uno sabe qué relaciones guardan entre sí las partes, causas y efectos, y esas relaciones se producen siempre y además de una manera instantánea. En el caso de que estemos en una situación complicada, lo que sucede es que las causas y los efectos están dilatados en el tiempo. Se produce la causa, pero el efecto no se produce hasta un tiempo o un espacio después. ¿Qué significa esto? Significa que no es fácil reconocer el patrón de causas y efectos, pero al final, dando un tiempo suficiente, uno puede reconocer ese patrón. En el caso de la situación caótica, lo que tenemos es que no es posible reconocer causas y efectos están cada uno, en fin, por su sitio, no hay posibilidad de iterar esas causas y efectos, y en el caso de la situación compleja nos encontramos con que las causas y los efectos no siempre se producen, es decir, dada la causa uno no puede siempre inferir el efecto. Y lo que es más importante, la causa solo se puede deducir una vez que se ha visto el efecto, es decir, en la situación compleja, todo el conocimiento siempre es a posteriori. Una vez se ha producido la situación, entonces nosotros podemos explicar la situación. Previamente, no tenemos capacidad de predicción. En la situación complicada nos encontramos con que efectivamente causas y efectos están separados en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que lo que hace falta es un experto, alguien que tenga experiencia, que haya visto producirse esa dilación en el tiempo entre causas y efectos y entonces pueda venir a explicárnoslo. En fin, no entendemos bien qué ha pasado en un contexto económico, pero un experto que ha estudiado las crisis, los ciclos de crisis, etcétera, puede explicarnos, oye, esto sucede cada cierto tiempo, son causas que se van acumulando y cuyos efectos se dilatan en el tiempo en función de una serie de factores. Bueno, ese cuadro nos ayuda a entender, creo, un poco mejor qué es la complejidad, cómo situarla y cómo enfrentarnos a ella. Importantísimo para nosotros, vamos a ver una situación en la que se da una complejidad.